Ya comenzó. Ya está ya. Cuando hablamos nosotros de funciones celulares, tomamos en cuenta las actividades metabólicas que va a desempeñar ¿quién? Las actividades metabólicas que va a desempeñar ¿quién? La célula, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones básicas que va a desempeñar toda célula? Uno es la asimilación de nutrientes, la nutrición. La otra viene a ser la respiración, que puede ser aeróbica o anaeróbica. Ahora comenzamos de nuevo. La nutrición, que puede ser autótrofa o heterótrofa, ¿no? La respiración, que puede ser aeróbica en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno, anaeróbica. La reproducción, que habíamos visto ya, sexual y asexual. Y aquella función que me permite eliminar las sustancias no asimiladas. ¿Cómo se llama esa función? La excreción. Ahora, y aquella función que me permite el mantenimiento del linaje celular, la reproducción. Y aquella que me permite interactuar en este caso, a las células o al organismo con otros de su misma o de otra especie o con su medio, la función de relación. Para llevar a cabo todas esas funciones va a ser necesario la acción conjunta de cada uno de los organelos, ¿no? La de membrana celular, que va a generar una compartimentalización de los medios, los lisosomas, que va a cumplir la función de digestión celular, las mitocondrias, que llevan a cabo la respiración celular, y los peroxisomas, que van a ayudar con el metabolismo del peróxido de hidrógeno, ¿no? Los ribosomas, que participan en la síntesis proteica, el retículo endoplasmático, aquel que es rugoso, síntesis de proteínas, o aquel que es liso y que va a sintetizar lípidos, y aquella que secreta, comparte y distribuye vesículas, ¿no? En este caso el aparato de Golgi. Entonces, esa acción conjunta que va a desempeñar las células, crea en este caso las unidades subcelulares, hace que la célula cumpla cada una de las funciones en general, ¿no? Para hablar de metabolismo, ¿qué hablo de metabolismo? Son todas aquellas reacciones químicas que ocurren ¿quién? Son todas aquellas reacciones químicas que ocurren ¿dónde? Que ocurren en la célula. Esas reacciones químicas pueden ser de síntesis, y a esa lo llamamos anabolismo, donde las moléculas simples van a llegar ¿a qué? Van a llegar a formar moléculas complejas. Esas moléculas simples, para llegar a formar moléculas complejas, es necesaria ¿qué? Es necesaria que asimilen energía para formar, en este caso, enlaces y formar moléculas complejas, ¿no? Y el anabolismo es una reacción de síntesis. Como necesita asimilar energía para formar enlaces, esta es una reacción endergónica, ¿ya? En tanto, el catabolismo es una reacción opuesta, donde las moléculas complejas van a llegar a descomponerse, van a degradarse, ¿no? En moléculas simples. Para ello es necesario que se rompan enlaces. La ruptura de enlaces permite la liberación de ¿qué? De energía. Permite la liberación de ¿qué? De energía. ¿Ya? ¿Permite la liberación de energía? Sí. Entonces, como libera energía, el catabolismo es una reacción exergónica. ¿Por qué te he dicho? Libera ¿qué? Energía. ¿Ya? Seguimos. ¿Y cómo se llama la moneda universal de energía? ¿Cómo se llama la moneda universal de energía? Se llama ATP, adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato, como su nombre dice, ¿qué tengo? 3 grupos fosfatos, ¿no? Es un nucleósido de adenina con 3 fosfatos, ¿no? ¿Y dónde está la energía? Está en los enlaces fosfato. La energía voy a llegar a encontrar en dónde? En los enlaces fosfato. ¿Y a cuánto equivale la energía que hay en los enlaces fosfato? ¿Va a ser cuánto? Aproximadamente va a llegar a ser 7.3 kilocalorías. O sea, este nucleótido de 3 fosfatos guarda energía ¿en dónde? En sus enlaces fosfato. Una cantidad de energía equivalente a ¿cuánto? 7.3 kilocalorías. ¿Ya? Kilocalorías. ¿Ya? Esa cantidad de energía, en este caso, está en los enlaces fosfato. Y eso va a llegar a tener ¿en dónde?
un enlace fosfato, ¿no? La ruptura de un enlace fosfato libera esa cantidad de energía. Y eso fue pregunta de examen de admisión, el año 2005. Fue pregunta de examen de admisión el año 2005, ¿no? Todos sabían qué es el ATP, Facilito, pero moneda universal de energía. Todos sabían qué es el ATP. Pero lo que siempre obviaban era cuánta energía tiene. Y les preguntaron eso, ¿no? Les fue pregunta de agosto 2005-2, ¿no? Ahí está. Ustedes todavía no habían nacido, ¿no? O ya habían nacido ya. Bueno, yo todavía estoy en cole todavía. Pero ya, ahí está, ¿no? Vino eso en ordinario, ¿no? Y los más capos, claro, decían, ATP fácil, pero no sabía la cantidad de energía. ¿Cuánta energía tiene? 7.3 kilocaloides. Por ruptura del enlace de alta energía, o sea, del ATP, se libera cuando energía 7.3 kilocaloides. Dos enlaces, 14.6. Y así consecutivamente. ¿Ya? Entonces, eso tenías que tenerlo en cuenta. Ese es el ATP, ¿no? Vamos a ver la función de nutrición. Cuando la nutrición es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque el organismo o la célula necesita ¿qué? Energía. Y esa energía, ¿quién lo va a generar? El alimento. El alimento no, el nutriente. ¿Lo genera quién? El nutriente. ¿Pero dónde están los nutrientes? En los alimentos. El alimento tiene dos componentes. Va a llegar a tener dos componentes. ¿Y cuáles son esos dos componentes? Uno es el nutriente, que son las unidades monoméricas de las moléculas orgánicas. Y el otro componente del alimento, ¿cuál es? El bagazo. Aquello en la que el organismo no lo va a asimilar y lo va a excretar. ¿Y lo va a llegar a qué? A excretar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso yo debo tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesita tu celulita? Tu celulita necesita el nutriente. O sea, necesita los monómeros ¿de quién? De las moléculas orgánicas. Y eso es lo que va a asimilar ¿quién? Eso es lo que va a llegar a asimilar ¿quién? Eso es lo que va a llegar a asimilar ¿quién? La célula, ¿no? El nutriente. Nada más. ¿Ya? Vamos a ver algo más acá. Ese tipo de nutrición, esa nutrición va a depender de acuerdo al grupo celular. De acuerdo al grupo celular. Si se va a llevar a cabo en células procariotas o en células eucariotas. Si se va a llevar a cabo en células procariotas o en células eucariotas. ¿Ya? En las procariotas vamos a ver dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. Pero esto también lo vemos en eucariotas, sí. En toda célula hay dos tipos de nutrición. Hay nutrición autótrofa y una heterótrofa. ¿Ya? Hay una autótrofa y una heterótrofa. En las bacterias, la heterótrofa, o sea, se alimenta de componente de la oxidación de moléculas orgánicas. Y la mayoría de las bacterias se caracteriza por ser saprobios. ¿Ya? Esto ha venido, muchachos, en el último examen de CEPRO, no es del 2022-1. Saprótrofa. Vino en el tercer examen de CEPRO. No, en el segundo vino. Saprótrofa. Y este temita lo avanzas también en cadena alimentaria, en niveles tróficos. Claro, en niveles tróficos, en ecología también lo avanzas. Mayormente viene en ecología, pero vino en el segundo examen de CEPRO. ¿Segundo? Sí. Vino, claro, el capítulo de nutrición, segundo examen de CEPRO, en ordinario. Vino, ¿no? Y saprótrofa. ¿Qué es lo mismo decir sapro? Saprótrofa, vamos a ver qué. Cuando dice sapro, decimos que tiene que ver mucho con la descomposición. Y recordamos siempre en ecología que nos mencionan quiénes son descomponedores por excelencia. ¿Quiénes son descomponedores por excelencia? Hongos y bacterias. ¿Ya? Hongos y bacterias. Entonces, los hongos y bacterias son descomponedores por excelencia. Pero acá estamos hablando de las bacterias, los procariotas, sí. La mayoría de las bacterias son saprobiontes. ¿Se alimentan de qué? De materia orgánica que está en el medio. Ya, la mayoría son esas, ¿no? Dentro de los heterótrofos. Y vamos a ver algunas bacterias que van a llegar a ser ¿tienen nutrición heterótrofa? Sí. Y van a ser causantes de enfermedades. ¿Cómo lo llamo a las bacterias que van a llegar a causar enfermedades? ¿Cómo lo llamo?
patógenos. Pregunta de examen de admisión, primera oportunidad 2021, mayo, el año pasado. Ha venido eso. ¿Ya? ¿Y la pregunta cuál era? La pregunta era simple, ¿no? La pregunta era esta. Las bacterias patógenas, ¿qué tipo de nutrición tienen? Esa era la pregunta. ¿Qué tipo de nutrición tienen las bacterias patógenas? Entonces, la respuesta es heterótrofa. ¿Ya? La respuesta ¿cuál es? Heterótrofa. ¿Ya? Eso ha venido, muchachos. ¿Ya? Heterótrofa. Claro, aquellas causantes de enfermedades son las bacterias patógenas. Las bacterias patógenas. ¿Ya? Entonces eso no se debe olvidar, muchachos. ¿Ya? Y va a haber también bacterias heterótrofas. ¿Quiénes? Los simbiontes. Las simbiontes. Las bacterias simbiontes, en este caso, vamos a ver muchas de ellas que van a estar ¿en dónde? En las vías digestivas, generalmente, de los animales. En las vías digestivas de los animales, ¿no? Y ahí hablamos de la famosa simbiosis, ¿no? La famosa simbiosis. Una relación interespecífica o también llamada heterotípica, ¿no? Prácticamente esas simbióticas van a generar ¿qué cosa? Se benefician y también benefician al hospedero, ¿no? Ellas se benefician y también benefician ¿a quién? Al hospedero, ¿no? Ahí están. Eso hablamos en las bacterias simbióticas, ¿ya? Ahí está. Nosotros a nivel de nuestras vías digestivas tenemos, ¿cómo lo llamamos a ese grupo de microorganismos que habitan en nuestras vías digestivas? ¿Cómo lo llamamos? Los microorganismos de la flora intestinal. Los más abundantes, ¿quiénes son? Las bacterias. Son las más abundantes. Tenemos 60 especies de bacterias en las vías, en el tubo digestivo. 60 especies de bacterias. Estas nos permite ¿qué? Esas 60 especies de bacterias nos permite descomponer ¿a qué? Algunos carbohidratos que nuestro organismo no puede. ¿Como quién? La celulosa. Descompone la celulosa. Digiere la celulosa. Y gracias a ella permite ¿qué? La síntesis de vitaminas. Claro. Esas bacterias de la flora intestinal producen vitaminas. Como la vitamina ¿qué? B6, ¿no? La B6, la vitamina K y la biotina, B8 también, ¿no? ¿Esos qué son? Y la vitamina K. También eso es. También, ¿quiénes son esas bacterias? Las bacterias de la flora intestinal, ¿no? Esas son las simbióticas, ¿no? Claro, descompone la celulosa porque nosotros no tenemos la enzima celular. Pero ellos sí, en el organismo humano. Pero en los rumiantes, sí, su organismo de ellos sí digiere la celulosa. Y a partir de la celulosa, ¿qué es lo que llega a transformar? Alcoholes, incluso van a sintetizar algunos en componentes ácidos, como algunos ácidos grasos, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Y eso va a los tejidos, se almacena nuevamente como azúcares o nuevamente como grasas, o también puede llegar a generar ¿qué? Energía. Y ahí tenemos también a quiénes. ¿Qué grupo de bacterias son? Son las bacterias patógenas. Las causantes de enfermedades. ¿Ya? Las bacterias causantes de enfermedades, ¿no? Tenemos ahí. Y mira, tenemos bastantes, aparte de las bacterias que son beneficiosas para nuestro organismo, tenemos las bacterias causantes de enfermedades, ¿no? Desde el cuero cabelludo, ¿no? Desde ahí tenemos, ¿no? Aquellas que van a acompañar a los hongos en la producción de la seborrea, ¿no? Donde son más hongos, pero también hay bacterias, sí hay bacterias, ¿no? Por ejemplo, ahí está en los dientes. En los dientes tenemos bacterias. Los Streptococcus mutans, por ejemplo, ¿no? Causantes de la caries dental, ¿no? E incluso hay estreptococos que van a generar la famosa piorrea alveolar o bien también la famosa gingivitis. E incluso cuando estas van a llegar a inflamar las estructuras periodontales, van a causar las periodontitis. Y estas periodontitis van a ser asimilados por
van a ser absorbidos por la base de la lengua. En la base de la lengua tenemos vasos sanguíneos y ahí se absorben estos componentes, ¿no? Incluso van a las vías respiratorias y por la vía sanguínea llegan hasta el corazón y van a ser causantes de miocardiopatías, aceleran el desarrollo de miocardiopatías, ¿no? Eso fue lo último también que está en observación, ¿no? Lo que viene a ser el desarrollo de cardiomiopatías a causa de la gingivitis, de la periodontitis, ¿no? En la faringe los causan los estreptococos, ¿no? ¿Causantes de qué? De lo que viene a ser una faringitis, ¿no? Una inflamación a nivel de las amígdalas, en los respiradores bucales, me va a generar ¿qué? Primero se va a inflamar las amígdalas, una amigdalitis, ¿no? Una faringitis, todo un cuadro, en este caso, y un cuadro localizado, ¿no? La faringitis. Y esa faringitis va a desarrollar también con el tiempo, va a desarrollar a nivel cardíaco en la famosa fiebre reumática. Y la fiebre reumática ya es una enfermedad sistémica, ¿no? Que ataca a las articulaciones, al corazón, a los riñones y al cerebro, ¿no? En la piel, Streptococcus epidermis, aureus, también las pseudomonas, las cándidas, ¿no? Vamos a ver. Y en la nariz también tenemos, ¿no? Staphylococcus epidermitis, los estreptococos. En la boca, los mutas, ¿no? Los trichomonas también. Los pulmones, los neumocistes, ¿no? E incluso también encontramos aquí en los micoplasmas pneumoniae. En el uréter y la vagina, por ejemplo, tenemos a la famosa Escherichia coli. La Escherichia coli, ¿causante de qué? Y generalmente Escherichia coli nos permite sintetizar vitamina como, nos permite sintetizar vitaminas como la K, por ejemplo, ¿no? Pero en exceso o cuando está alterado el medio, va a ser una de las causantes de ¿quién? Va a ser una de las causantes de infecciones del tracto urinario, que es una infección común a quienes, en adolescentes, ¿no? En adolescentes. ¿Y eso por qué en adolescentes más? Es que los adolescentes, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Utilizan un servicio higiénico colectivo, ¿no? Colectivo, ¿no? Y generalmente se les haga a las mujeres, ¿no? A las mujeres, más que todo, eso es a las mujeres, ¿no? Se utilizan cualquier servicio higiénico y esos que son mixtos, y ustedes saben que los varones pero no apuntan bien. Entonces, como la uretra es muy pequeña en las mujeres, absorbe. Y esa es la primera causa de infecciones del tracto urinario en quienes, en mujeres, ¿no? La Escherichia coli, por ejemplo, ¿no? En la ingle también y en los pies también vamos a ver, ¿no? Y la otra, vamos a ver ahora la nutrición autótrofa. Aquellas bacterias que van a obtener energía, pero por oxidación de qué? De moléculas inorgánicas. ¿Ya? Ahí tenemos. Vamos a ver. La nutrición quimio-autótrofa o quimiosintética. ¿Hay alguien que está? Ah, sí, están ahí. Están ahí. Ya está, ya. ¿Ya? Quimio-autótrofa o quimiosintética. ¿Ya? Obtiene energía por oxidación de qué? De moléculas inorgánicas. De moléculas inorgánicas. Vamos a ver a quiénes. Ahí tenemos. Primero vamos a hablar de quiénes. De la quimioautótrofa o quimiosintética, ¿no? Obtiene energía por oxidación de moléculas inorgánicas en las quimioautótrofas, ¿no? O quimiosintéticas. Vamos a ver ahí a quiénes, las bacterias quimiosintéticas del azufre. Aquellas que van a oxidar grupos azufrados. Grupos azufrados. Para generar, ¿qué cosa? Sulfatos. Sulfatos. ¿No? Tenemos ahí de sulfovibrio. O aquellas bacterias quimiosintéticas del nitrógeno, los rhizobium. Tanto en bacterias como también en algas, la anabaena, por ejemplo. Los rhizobium, ¿no? En bacterias. Las nitrosomonas, las nitrobacter, ¿no? Ahí está. Estos oxidan grupos oxigenados de nitrógeno, ¿no? Ahí está. Las ferrobacter, aquellas bacterias que tienen, que van a llegar a ¿qué? A metabolizar el hierro, ¿no? ¿Oxidan el hierro? Sí, oxidan el hierro, ¿no? ¿Para qué? Para su metabolismo, ¿ya? Para su metabolismo, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, vamos a las Hidrobacter, ¿no? Las Hidrobacter. ¿Ya? Ahí
Ahí está. Otra, vamos a ver a quiénes. La nutrición, ¿qué? La nutrición fotosintética o fotótrofa. Esa nutrición fotosintética o fotótrofa es parte de quién? De las cianobacterias. Cianobacterias. ¿Ya? De las cianobacterias. Hablamos de las algas verde azules. ¿Hablamos de quién? De las algas verde azules. ¿Ya? ¿Ellas también llevan a cabo nutrición autótrofa? Sí, porque tienen ¿qué? Laminillas fotosintéticas. Van a llegar aquí a tener laminillas fotosintéticas. ¿Ya? Laminillas fotosintéticas. ¿Ya? Entonces, y van a tener grupos fosfatados. Y van a llegar a tener ¿qué? Grupos fosfatados en los famosos gránulos de botulina. Y eso lo hemos visto en célula, eso lo hemos visto en donde, en célula procariota, ¿no? Cuando hemos visto cianobacterias, ¿ya? Entonces las cianobacterias, la más representativa, ¿cuál es? El nosto, ¿no? El nosto. La Lluchao mumunta también está ahí, ¿no? La Lluchao mumunta también, ¿no? Que hemos visto bastante, hemos visto en nuestro medio, ¿no? Por Semana Santa más que todo, ¿no? Por Semana Santa. ¿Ya? Ahí está, mira. Semana Santa, ¿no? Y la navaena, que es una cianobacteria fijadora de nitrógeno. Pregunta de ecología en fijación del nitrógeno. Ahora vamos a ver la nutrición en eucariotas. Vamos a ver la nutrición en eucariotas. Ahí también vamos a ver una nutrición autótrofa y heterótrofa. En autótrofa, típicamente vamos a ver a quiénes. Vamos a ver, hablar de quiénes, de las plantas. Aquellas que van a llegar a qué? A obtener energía. Van a obtener qué cosa? Sus nutrientes. ¿A partir de qué? De la energía luminosa, ¿no? La energía luminosa es muy importante. La energía luminosa es muy importante porque provee, ¿qué cosa? Provee energía para sus reacciones metabólicas y sintetizar su alimento, ¿no? Su alimento. Chévere. ¿Ya? Vamos a tomar eso en cuenta, ¿no? Tiene energía a partir de la luz, vamos a ver. Y hablamos de la famosa fotosíntesis. Hablamos de la famosa, ¿qué? Fotosíntesis. Luego tenemos la nutrición, ¿qué? Heterótrofa. La nutrición heterótrofa, aquellas que obtienen energía por oxidación de moléculas orgánicas. ¿Por oxidación de qué? De moléculas orgánicas. ¿Ya? De moléculas orgánicas, ¿no? Ahí está. Y es lo que llevan a cabo generalmente ¿quiénes? Los consumidores. Desde el primer orden hasta los carroñeros, ¿no? Hasta los carroñeros. Ahí está. ¿Ya? Vamos a ver. Y hablamos específicamente aquí del capítulo de fotosíntesis. ¿Ya? En la fotosíntesis vamos a mencionar que este es un proceso anabólico. ¿Por qué considero un proceso anabólico? Porque las moléculas simples van a llegar a ¿qué? Moléculas simples van a llegar a ¿qué? A formar moléculas complejas, ¿no? Moléculas complejas. Por eso es anabólico. ¿Del tipo endergónico? Sí, porque necesita ¿qué? Asimilar energía. ¿De dónde necesita asimilar energía? Necesita asimilar energía. ¿A partir de qué? A partir de la luz. La energía luminosa, ¿no? La radiación. ¿Qué tipo de radiación? UVA, UVB, UVC. El UVA, ¿no? El UVA facilita también, claro, a la fotosíntesis, ¿no? A la fotosíntesis. ¿Y estas qué hacen? Van a llevar a cabo una transducción de energía. ¿En quiénes? En unas estructuras de la célula llamada cloroplasto, donde van a convertir la energía luminosa en energía química. Y esa energía química, gracias a ella, les permite que generar moléculas orgánicas, ¿no? Ahí tengo una plantita, mira, tengo una plantita. ¿Ya? Tengo una plantita. ¿Esta plantita qué hace?
vamos a ver, asimila sales minerales y agua por medio de sus raíces. Y hay un conjunto de canales que transporta estas moléculas inorgánicas y a ella se le llama la savia bruta. No puedo decir sistema porque no carecen de sistemas las plantas. Nos carecen del nivel sistémico, ¿no? Las plantas. Y esa que conduce todas esas moléculas inorgánicas, que se llama el conjunto de la savia bruta, a través de unos vasos, a unos conductos, vasos llamados xilema, vasos xilemáticos. Y la lleva ¿de dónde? Desde la raíz hasta la punta del tallo. Ahora lleva a cabo la fotosíntesis, ¿no? Por sus hojitas capta el CO2, libera oxígeno y lleva a cabo la fotosíntesis, generando ¿qué? Moléculas orgánicas. Generando ¿qué? Moléculas orgánicas. ¿Ya? Generando ¿qué? Moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas tienen que distribuirse desde las hojas o desde las partes verdes hasta la punta de la raíz, en sentido descendente, ¿no? Y hay un sistema, y todas esas moléculas orgánicas que se transportan se llaman savia elaborada, y son conducidos por un conjunto de vasos llamados vasos floemáticos, desde las partes verdes de la planta hasta la punta de la raíz. Profesor, eso es parte de tejidos vegetales, ¿no? No, tejidos vegetales no bien, aunque al final voy a hacer una clase de tejidos vegetales, ¿no? Para los muchachos que van a ir hacia la andina, ¿no? Ahí está, tejidos vegetales, eso es el final ya. Vamos a ver, ya, entonces eso es lo que es la plantita. Vamos a ver la fotosíntesis, ¿qué hemos dicho? Es parte de la nutrición autótrofa. Es un proceso que anabólico, porque moléculas simples, con las moleculitas simples vamos a llegar a ¿qué? A formar moléculas complejas. ¿En qué estructuras de las células se lleva a cabo eso? Se va a llevar a cabo en unos organelos de doble membrana. ¿Cómo lo llamamos organelo de doble membrana? Por lo general en las plantas vamos a ver en qué parte, en el cloroplasto. ¿Ya? Por lo general, ¿en dónde? En el cloroplasto. Pero el cloroplasto es la única estructura que va a hacer eso. ¿Ya? Ahí están. Entonces, no es el único cloroplasto. Va a haber estructuras semejantes al cloroplasto. Como por ejemplo, ¿quién? El rhodoplasto, por ejemplo, geoplasto. También vamos a ver las laminillas fotosintéticas. O sea, no solamente se lleva a cabo el cloroplasto. Bueno, si hablamos de plantas, se va a llevar a cabo ¿en dónde? Se va a llevar a cabo en el cloroplasto. Pero si hablamos de algas, en las algas hepadas, por ejemplo, los rhodoplastos, geoplastos. ¿Y quiénes tienen laminillas fotosintéticas? A ver, muchachos, ¿quiénes tienen laminillas fotosintéticas? Les he hablado. ¿Quiénes tienen laminillas fotosintéticas? Muchachos, así va a ser. ¿Quiénes tienen laminillas fotosintéticas? Ahí también se le ocurre la fotosíntesis. Hoy te puedo venir en la admisión. ¿Quiénes presentan laminillas fotosintéticas, muchachos? ¿Quiénes? Las cianobacterias. Muy bien, esa es pregunta de examen. Ejemplo de 2 cianobacterias que nunca te debes olvidar. Sí, 2 ejemplitos, muy bien, 2 ejemplitos que nunca te debes olvidar. Dos de ellas que nunca te debes olvidar. En nuestro medio, ¿cuál es la bacteria que es posible encontrar en nuestro medio? El nosto, ¿no? Unas bolitas gelatinosas, ¿no? Unas bolitas gelatinosas del tamaño de más o menos como del... ¿Cómo se llama? Pimienta, no sé mucho de cocina. ¿Cómo se llama?
unas bolitas pequeñas, pero son gelatinos, lo masticas y parecía agüita. Gelatina parece. Ese es el nosto, que en nuestro medio lo llaman yuyucha, murmunta lo llaman. Eso nunca te has olvidado. Este es nuestro medio. El nosto, también conocido como murmunta, constituye un organismo llamado, constituye un organismo, una cianobacteria. ¿Ya? Otro viene a ser quién? Que no está en nuestro medio, pero es fijador de nitrógeno. Y es una cianobacteria principal, es una cianobacteria muy importante que parte la fijación de nitrógeno. Es la anabaena. ¿Ya? Cuando hagamos nosotros la parte de ecología, vamos a tenerlo eso en cuenta. Vamos a tenerlo eso en cuenta. ¿Ya? La anabaena. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso, la lámina fotosintética vamos a decir cianobacterias. ¿Ya? Vamos a ver, algo más. ¿Cuántos tipos de fotosíntesis hay? Clases. Hay dos tipos. Cuando digo fotosíntesis, generalmente decimos que este proceso sirve para ¿qué? Para generar oxígeno, para liberar oxígeno. Generalmente decimos, este proceso sirve para liberar oxígeno. Generalmente decimos eso. ¿Ya? Para liberar oxígeno. ¿No? Generalmente decimos eso. Generalmente, ¿no? Pero hay fotosíntesis, esa fotosíntesis donde se libera oxígeno, ¿cómo se le llama? Fotosíntesis oxigénica. Fotosíntesis oxigénica. ¿Ya? O oxigénica. En la fotosíntesis oxigénica vamos a ver en fotosíntesis en plantas de tres tipos. Las plantas crecen en diferentes medios. Sí, crecen en diferentes medios. En diferentes medios. ¿No? ¿Y cuáles son esos diferentes medios? Vamos a ver. Ahí tenemos las plantas de la vía C3. Plantas de la vía C3. ¿Ya? Esas plantas de la vía C3. ¿Por qué es C3? Porque la molécula aceptora de CO2 tiene 3 átomos de carbono. ¿No? Ahí está. Claro, no que diga, aquella molécula que va a generar moléculas orgánicas tiene 3 átomos de carbono. Las plantas, esas son la mayoría de plantas. Las plantas de la vía C4 es una molécula de 4 átomos de carbono que va a llegar a formar moléculas orgánicas. Y eso lo vemos generalmente en plantas tropicales. Las plantas CAM. ¿Quiénes son las plantas CAM? Son plantas del metabolismo de los ácidos grasuláceos. Son plantas que viven en ambientes xerofíticos. Decimos que son las xerofíticas. Aquellas que crecen en el desierto, aquellas que almacenan agua, que viven en zonas donde no llega la luz. No llueve, en zonas donde no llueve. Y esas son las plantas CAP, como el cactus, ¿no? El cactus, por ejemplo. El cactus. ¿No? Ahí está. Por ejemplo, el cactus. ¿No? Se vive en zonas donde en el año a lo mucho llueve, ¿cuántas veces? A lo mucho llega a llover una semana en todo el año. Y son plantas que van a almacenar, ¿qué cosa? Son plantas que van a almacenar bastante agua bajo la forma de mucílago en sus tejidos, ¿no? Esas son las plantas CAM, las cactáceas. Y aquí hay fotosíntesis anoxigénica. Hablamos de aquellas plantas que no van a llegar a ¿qué? A liberar oxígeno. Liberan otras sustancias. Ahí tenemos esto es típico de encontrarlo en bacterias, las fotobacterias o bacterioclorófilas. Estas plantas, a diferencia de las demás, de estas bacterias, ¿qué es lo que van a llegar a hacer? ¿Qué es lo que van a llegar a hacer? Estas van a liberar, ¿en lugar de qué? En lugar de oxígeno liberan ATP. En lugar de oxígeno liberan ATP. ¿Ya? Entonces estas plantitas en lugar de oxígeno liberan ¿qué? ATP. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Ya?
Eso es la bacterioclorófitas. ¿Ya? Las bacterioclorófitas. ¿Ya? Algo también que yo debo tener en cuenta acá son aquellas bacterias que no van a liberar oxígeno, pero van a liberar ¿qué cosa? Van a liberar azufre molecular, y son las bacterias purpúreas, ¿no? Ahora, ¿quiénes llevan a cabo la fotosíntesis? Profe, ¿van a llevar a cabo quiénes? ¿Solo las plantas? No, no solo las plantas, no solo las plantas. ¿Quiénes también van a llevar, en este caso, quienes también van a llevar a cabo la fotosíntesis? Bueno, primero comenzando de las plantas. Primero comenzando de las plantas. ¿Ya? Primero comenzando de las plantas. Ahí vamos a hablar de quiénes. Que hay dos tipos de plantas. Hay dos tipos de plantas. Aquellas plantitas que van a llegar a tener, primero, aquellas plantitas que no tienen flores, no tienen órganos vegetativos y reproductores debidamente diferenciados, ¿no? No tienen órganos vegetativos y reproductivos debidamente diferenciados. A esa la llamamos las criptógamas, ¿no? Ahí está. Ellos no tienen tallo, tienen talo. Ellos tienen raíz, tienen rizoides, ¿no? Y así consecutivamente. En ese grupo de las criptógamas vamos a ver a quién, a las pteridofitas y a las pteridofitas y el otro, a las briofitas. Las briofitas son los famosos musgos. Ahí están las hepáticas, la salvagina, los equisetos. Y en las pteridofitas hablamos de quiénes, de los helechos, esos que parecen hojas largas, hojas nomás, ¿no? Y las fanerógamas son aquellas plantas que ya van a llegar a tener los órganos vegetativos y reproductivos debidamente diferenciados, ¿no? En las fanerógamas tenemos plantas que tienen flores vistosas y plantas que no tienen flores vistosas. Las plantas que llegan a tener, las plantas que van a llegar a tener flores vistosas son las llamadas angiospermas. Y son muy coloridos, ¿no? Son ese tipo de plantas que a cualquier... son ese tipo de plantas que tienen flores muy vistosas y coloridas, ¿no? Que a toda mujer le gustaría que le regalen, ¿no? Aunque no, esos ya son tiempos antiguos. A las chicas ya no les gusta que les regalen rosas, ni peluches, nada. Han cambiado los gustos, ¿no? En mis tiempos era así. Ahora ya no, ya. Ya, esas son las famosas, ¿cómo se llaman? Las angiospermas. Y las gimnospermas son plantas que tienen semillas desnudas y van a llegar a tener flores poco vistosas. Ahí están los árboles, ¿no? En conclusión, las plantas llevan a cabo fotosíntesis. Y luego tenemos a las algas. Dos tipos de algas. Tenemos las unicelulares y las pluricelulares. Las unicelulares, antiguamente las consideraban dentro del reino protista. Antiguamente. Y bueno, ese reino se llama protopista, ¿no? Protozoos y algas unicelulares. En las algas unicelulares tenemos a quiénes? A las euglenas, que están en el grupo de los flagelados antes, ¿eh? Euglenas. Ese tiene cloroplasto incluso. Los dinoflagelados. Las diatomeas, que tienen una envoltura de sílice, ¿no? Las diatomeas, ¿no? Y algas pluricelulares, las clorófitas, las feofitas y las rodofitas. ¿Y dónde están las plantas acuáticas, muchachos? Aquí arriba están las plantas acuáticas. Las plantas acuáticas es distinto a las algas, no confundan, ¿eh? Porque esas plantas acuáticas tienen su raíz, tienen su tallo, sus flores también tienen plantas acuáticas, ¿no? Y algunos lo confunden con algas y no son algas. Claro, hay algas también puedes encontrar, ¿no? En el agua todo, pero también hay plantas, ¿no? Que tienen todos sus órganos ahí, ¿no? Ya. ¿Y quiénes más? En este caso, dentro de las algas pluricelulares tenemos a las clorófitas, las feofitas y las rodofitas, ¿no? Las feofitas y las rodofitas lo habrás visto en el ceviche, ¿no? En el ceviche. ¿Cuántos ustedes habrán comido ceviche y ahí lo has visto? ¿Ya? Ahí está. Y esas alguitas también llevan a cabo, ¿qué? La fotosíntesis. Luego tenemos a quiénes, a las cianobacterias, que ya hemos dicho ya, estas llevan a cabo la fotosíntesis, ¿no? Y te he dicho dos cianobacterias que nunca te debes olvidar, la navaina y nosto, esas dos.
¿Y quiénes también van a llevar a cabo fotosíntesis? Algunas bacterias, como las bacterias del azufre, ¿no? Las púrpuras, porque esas liberan, no generan oxígeno, ¿liberan qué? Van a llegar a liberar, ¿qué cosa? ¿Qué van a llegar a liberar? Azufre molecular. Azufre molecular. ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? Eso me interesa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, ya hemos visto ya algo de la fotosíntesis. Y vamos a ver netamente la fotosíntesis oxigénica, ¿no? Aquella que necesita agua y CO2 para generar moléculas orgánicas y liberan oxígeno. Esa nos pide la fotosíntesis oxigénica. ¿Ya? Vamos a ver la que nos piden y es la mayoría de las plantas que vamos a ver. Las plantas de la vía C3. Las plantas de la vía C3. Le llamamos de la vía C3 ¿por qué? Porque a partir de quién? Del fosfogliceraldehído 3-fosfato, que es una molécula de 3 átomos de carbono, ya se comienza, al combinar dos moléculas de difosfogliceralato, se genera ¿qué? Azúcares, carbohidratos. ¿Ya? Pues llamar plantas de la vía C3. Y es la mayoría de plantas, ¿no? Que viven en ambientes frescos y húmedos, ¿no? Ellos van a llegar, antes de esto creo, vamos a comenzar mejor acá, a explicar esto. Ya mejor todavía eso, mejor, para que nos entendamos. Una fotosíntesis común que nos pide siempre el prospecto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es la fotosíntesis de la planta de la vía C3. Vamos a ver todavía. Es un proceso anabólico endoorgánico la fotosíntesis, dijimos, ¿no? Las plantas asimilan por su raíz agua y por sus hojas CO2 y liberan el oxígeno. Chévere. Las partes verdes de la planta, ¿cómo son las hojas? Vamos a ver. Las hojas tienen dos superficies. Una que mira a la luz y se llama el haz. Y una que se opone a la luz y se llama embés. O dicho de otra manera, una epidermis superior y una epidermis inferior. O una hoja adaxial, que es superior, y una hoja abaxial, que es inferior. La epidermis superior tiene ¿qué? Células epidérmicas, ¿no? Epidérmicas. ¿Sí? En plantas de crecimiento primario, si fuesen plantas de crecimiento secundario, tendrían peridermis. Por debajo de la epidermis, ¿qué están? Células parenquimáticas del tipo clorofiliano, o también llamado clorénquima. ¿Ya? En ellas van a llegar a tener cloroplasto, porque no todas las células vegetales tienen cloroplasto, ¿no? No todas. Ya, y en la epidermis, ahí está, en las células parenquimáticas clorofilianas, ahí está el cloroplasto. ¿Ya? Ahí está. Y la parte que se opone a la luz se llama embés o hoja axial o epidermis inferior. En ella voy a encontrar ¿quién? Voy a encontrar complejos celulares que se van a aperturar para dar ingreso a ¿quién? Al CO2 y liberar ¿qué cosa? Agua y oxígeno. Es un complejo celular que permite a las plantitas respirar. ¿Cómo se llama esto? Los estomas. Por ahí ingresa el CO2, oxígeno. Y por ahí también sale ¿qué? Claro, ingresa CO2. Y libera ¿qué? Oxígeno y vapor de agua, ¿no? Está en el embés. O sea, la parte respiratoria está en el embés. Y la parte fotosintética está en el haz. Te he dicho que debajo de la epidermis que están las células parenquimáticas clorofilianas, ¿no? En ahí está ¿quién es? El cloroplasto, ¿no? El cloroplasto. Y el cloroplasto, vamos a ver que ahí tiene doble membrana. La membrana interna se pliega hacia la parte interna para constituir la membrana tilacoide. Y en esa membrana tilacoide está pigmentos fotosintéticos, proteicos, como es la clorofila. Y no toda la membranita tilacoidal tiene clorofila. Aquellos que solamente tiene clorofila se le llama cuantosoma, que es la unidad fotosintética, unidad de la fotosíntesis. Ahora regresamos acá. Las plantas de la vía C3, la mayoría de plantas, son plantas que viven en ambientes húmedos y frescos, ¿no? Acá los estomas, ¿te he hablado de quién? De ese complejo celular que permite a la plantita respirar, ¿ya? Eso se llaman los estomas, complejos celulares, están abiertos durante el día. Ahora, en la fase oscura, ¿qué pasa? A una molécula de 5 átomos de carbono, como es la ribulosa, va a fijar aquí al CO2. Gracias a la enzima llamada rubisco. Esto lo vamos a ver más adelante, no se precipite. ¿Ya? Y ahí se va a formar una molécula inestable y al final una molécula de 3 átomos de carbono, como es el gliceraldehído 3-fosfato. Pégala, ¿no?
A ellas se van a combinar y van a formar azúcares. ¿Ya? La molécula aquellas moléculas que se va a necesitar para formar de moléculas orgánicas tienen 3 átomos de carbono, por eso se llama plantas de la vía C3. Y las de la vía C4, ¿quiénes son? Son las famosas plantas tropicales, ambientes cálidos y soleados. Los estomas se aperturan también durante el día. Ahora, antes de la fase oscura, hay una fase que ocurre en el mesófilo. Y ahí la que va a fijar el CO2 ya no es la ribulosa, es el PEP, ¿no? PEP, ¿no? Gas a la enzima PEP carboxilasa. Y va a formar el oxalacetato y luego malato. Y a partir del malato se va a desprender ¿quién? CO2 nuevamente se desprende. Y va a ser captado por el ciclo de Calvin, ¿no? A nivel del haz vascular. Y luego recién genera ¿qué? Carbohidratos, ¿no? Carbohidratos, azúcares. Y acá la asociación de qué moléculas, la asociación de moléculas de 4 átomos de carbono va a permitir formar azúcares, por eso se llaman plantas de la vía C4. ¿Ya? Las plantas CAM, hablamos de las plantas que van a tener del metabolismo de los ácidos grasuláceos, ¿no? Y eso vamos a ver en las plantas xerófitas, plantas cactáceas, ¿no? De climas o ambientes muy secos. En ella los estomas están abiertos durante la noche nomás, ¿no? Y el CO2 va a ser captado ¿por quién? Por el PEP. Y gracias a la enzima PEP carboxilasa forma el oxalacetato, el malato forma ácidos orgánicos y nuevamente el PEP. Acá no forma piruvato. Y acá se libera el CO2 y acá va a ser captado por la ribulosa y acá van a llegar aquí a formar azúcares, ¿no? Carbohidratos al final, en su recorrido, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos pide plantas de la vía C3. ¿Ya? De la vía C3. Y retornamos ahí. Estamos acá. Ahí está. La fotosíntesis. Es un proceso inverso a la respiración. ¿Por qué de la respiración? Nosotros para que respiren nuestras células, ¿qué necesitan? Oxígeno y glucosa. ¿Y qué es lo que liberamos? Agua y CO2. La fotosíntesis es un proceso inverso. La plantita necesita CO2 y agua. ¿Para qué? Para generar glucosa y liberar al medio oxígeno, ¿no? Oxígeno. Ya. La fotosíntesis es un proceso anabólico, porque moléculas simples van a llegar aquí a formar moléculas complejas, ¿no? Ahí está. Y la energía que asimila es energía solar. En cambio, la respiración celular es catabólico, ¿sí? Y se libera energía. ¿Cuál es? ATP. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Uno, las plantas son la base de las pirámides y cadenas tróficas. La base de quién? La base de las pirámides y cadenas alimenticias, ¿no? Ahí están los productores. Primero, ¿qué? Fuente de energía para quién? Para la materia orgánica, ¿no? Y el resto de seres vivos. De hecho, forma la base de las cadenas y pirámides tróficas. Fuente de energía también al medio, ¿no? Ahora también, ¿qué hace? Desprende oxígeno como parte de la claro, desprende oxígeno, ¿no? Que permiten a los organismos generar una respiración aeróbica. Ahí está la fotosíntesis. ¿En qué organelo ocurre la fotosíntesis? Ocurre en el cloroplasto. Y al cloroplasto se le considera ¿qué? Organelo transductor de energía. ¿Y por qué se le llama transductor de energía? Porque convierte la energía luminosa a energía química. Por eso se le llama se le va a denominar como ¿qué? Organelo transductor de energía, porque transforma la energía luminosa en energía química. Ahora, ¿la fotosíntesis ocurre de día o de noche? Ocurre todo el día. Esta se va a dividir en dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. Una fase luminosa y una fase oscura. La fase luminosa es un proceso fotoquímico, porque la energía luminosa se convierte ¿a qué? A energía química. ¿Ya? A ver, pero todavía, profesor, explícame la estructura del cloroplasto. El cloroplasto es un organelo de doble membrana. ¿Es un organelo de qué? De doble membrana. Tiene una membrana externa permeable y una membrana interna semipermeable. La membrana interna se pliega hacia la parte interna,
generando unas dilataciones, y a esta se le llama membrana tilacoidal. Esas dilataciones, o tilacoide, ¿no? Esa membrana tilacoidal se modifica a manera de que de unos discos, unos platitos, unos discos, y eso se le conoce como tilacoides. Y el apilamiento de estos tilacoides, así a manera de un cilindro, se llama grana o grano. ¿Ya? Ahí está. Luego hay una porción oscura, que es la matriz, y en ella encuentro ARN, ribosomas y ADN. Ya se le llama el estroma. Vamos a ver, la fotosíntesis ocurre durante el día y durante la noche. Durante el día es la famosa fase luminosa, que es un proceso fotoquímico. ¿Por qué digo fotoquímico? La energía luminosa lo convierte a ¿qué? La energía luminosa lo convierte a energía química. Y la pregunta de admisión que siempre viene, ¿cuál es? ¿En dónde ocurre la fase luminosa? Respuesta, ¿dónde ocurre la fase luminosa? Respuesta, en la membrana tilacoidal o tilacoide. Ahí están, mira, los pigmentos fotosintéticos. Pero ojo, no toda la membrana tiene el pigmento. Solo aquellas zonas donde hay el pigmento se llama cuantosoma, que es la unidad funcional de la fotosíntesis. ¿Ya? Ahí está. Y la fase oscura. La fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase oscura? ¿Dónde ocurre? En esa matriz cloroplasmática, llamada también estroma. Y en ella encuentro ribosomas, nucleoproteínas y también encuentro ¿qué? ADN del tipo procariótico, ¿no? Del tipo procariótico. ¿Ya? Ahí voy a llegar a encontrar. Esa es la estroma. Y en ella ocurre ¿qué? La fase oscura de la fotosíntesis. Ese es un proceso termoquímico. ¿Por qué lo llamo termoquímico? Porque la energía luminosa, la energía química la convierte ¿a qué? A moléculas orgánicas. Lo va a asimilar para formar ¿qué? Moléculas orgánicas. Por esa razón se le va a llamar ¿qué? Proceso termoquímico. ¿A quién? A la fase oscura. A la fase oscura. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Importante que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Ahí está. Elementos participantes. A ver, ¿el tiempo nos alcanza? Ya, elementos participantes para la fotosíntesis. Aunque aquí había una partecita también que quería resaltar. Esto no es, aquí está, creo. ¿Dónde es eso? Esta me interesa, en esta acabamos. ¿Cuáles son los factores que permiten la fotosíntesis? Hay factores intrínsecos o internos que son propios de la planta y que me permiten llevar a cabo la fotosíntesis de forma normal. ¿Y cuáles son? Uno, que esté la planta por completo, la plantita, ¿no? Otro es que tenga pigmentos fotosintéticos y que la planta esté completita, ¿no? Asegure su integridad. Ahora que la plantita sea funcional también me interesa, ¿no? ¿Y cuáles son los factores extrínsecos de la fotosíntesis? Hay aquellos factores ambientales, ¿no? Que van a ser necesarios para la fotosíntesis. Uno es la energía luminosa. Para que lleve a cabo la planta la fotosíntesis, tiene que estar en donde, en un medio donde haya luz, donde haya también aire, una aireación, y donde haya una gran concentración de CO2, y también donde la planta esté disponible para ¿qué? Para asimilar ¿qué? Agua. El otro factor extrínseco viene a ser la temperatura. Claro, pues. ¿Por qué en nuestro medio no puedo llegar a plantar mango? ¿O por qué el mango no me da frutos acá? Entonces la temperatura. La temperatura vamos a ver en función a qué, horas luz, horas oscuridad. Hablamos del famoso fotoperiodo, la actividad metabólica dependiente de la luz en las plantas. Las plantas de la vía C3 durante el día necesitan una temperatura de 25 a 30 grados y en la oscuridad 20 grados.
y son las plantas de la vía C3. En tanto las plantas de la vía C4, las tropicales, las xerófitas, como las de la vía AK, la temperatura es mucho mayor. La fotosíntesis en bacterias, incluso esa es máxima, puede tolerar hasta 70 grados centígrados. Y como los líquenes también que van a desempeñar la fotosíntesis, van a necesitar temperaturas mínimas, como es la de 0 grados centígrados. ¿Ya? Ya muchachos, acá nos vamos a quedar. ¿Ya? Nos quedamos acá en elementos participantes de la fotosíntesis. Una horita más y acabamos este capítulo, ¿no? El sábado en la mañana lo más posible que sea. Ya bueno, muchachos.